Bueno, seguimos aquí en nuestros estudios, en este caso, bueno, siguiendo con un tema que ya se generó, este tema hace prácticamente un mes en Capilla del Monte, con el tema de la clausura del Paseo Cerro Uritorco. Habíamos tenido la posibilidad de hablar con la parte de la municipalidad y no teníamos la posibilidad de hablar con el abogado justamente de la familia Anchorena, a quien en este momento nos comunicamos vía teléfono. Primero quiero saber si me escucha bien, doctor Sánchez Quintero. Buen día. Sí, muy buenos días. ¿Cómo le va? Encantado. Doctor, buenos días. Mi nombre es Sergio Cepeda, acá de la producción de Canal 11 de la Cumbre y también de Canal 2 Capilla del Monte. Luego de las medidas tomadas por la justicia la semana pasada, de levantar la medida de clausura del cerro y también otras medidas tomadas por la justicia, me gustaría tener su palabra, que nos cuente cómo prosigue este caso, por favor. ¿Cómo no? Bueno, primero mi nombre es Rubén Sánchez Quinteros y yo soy apoderado y abogado personal de la señora Sonia Anchorena, que es la titular del Paseo Uritorco, dentro del cual este conflicto que se ha suscitado ha llevado a que, tomemos dos medidas judiciales bastante importantes a nuestro entender. Esto se remonta de casi el año 2010, sí, señor, donde es una tasa que se pretende cobrar al turismo, y en aquellas ocasiones, siempre que hemos tenido la posibilidad de plantear lo que se llama un recurso de reconsideración, lo hemos presentado a la municipalidad para que se expida con respecto a lo que sostenemos que en manera alguna se debe esa tasa, y segundo, que si fuera realmente algo que legítimamente tiene derecho el municipio a cobrar, nosotros entendemos que está dentro o incurso en la parte que se paga como comercio e industria. En el rubro de comercio e industria hay un 15% que se dedica a turismo. De promoción turística, sí. Por promoción turística. Entonces, a eso le hemos llamado nosotros que si se pretende cobrar esto, sería una doble imposición, pero a su vez que quede absolutamente en claro que no es una posición antojadiza, arbitraria o por el solo hecho de no querer pagar, como hemos escuchado por distintos lados, porque está el ejemplo de que el pequeño contribuyente paga y en este caso no pagaría Anchorena, que es la que tiene el paseo más importante de la ciudad y de la provincia. En realidad, el que paga el impuesto, esto es un impuesto que se percibe. ¿Quién? Del turista. Y Sonia Anchorena, creo que con muy buen criterio, la tienen y protege al máximo el turismo. Esa usina sin humo la tenemos que cuidar al máximo, y máximo en este momento de crisis tremenda que hay. Entonces, en aquellos años, desde el año 2010, en distintas oportunidades, con distintas intendencias, hemos planteado recursos que nunca fueron resueltos. Si hubieran sido resueltos, hubiéramos seguido con las instancias administrativas y judiciales hasta que alguna vez un juez nos dé la razón. Doctor, usted, perdón. Discúlpeme que le termine Sí. Un segundo lo técnico y ahí lo dejo. ¿Cómo no? Como no teníamos una respuesta inmediata, hicimos el camino de presentar un amparo ante la Cámara de Cruz del Eje, que es la que tiene competencia exclusiva e excluyente con respecto a esto, y una denuncia penal por abuso de autoridad que está interviniendo la fiscal de Coji. De ahora sigue usted y yo le voy informando. No, bueno, simplemente cuando usted estaba mencionando esto, lo de reconocer o no la deuda anterior, seguramente ustedes han tratado con intendentes anteriores, Buffoni, CES, en su oportunidad anteriormente, con el tema de este impuesto. Mire, administrativamente, acuérdense que yo llevo lo judicial, pero todo lo que ha sido la cuestión administrativa con el municipio siempre se ha consensuado, jamás se ha pagado. Es decir, no se pagó porque si Sonia Anchorena hubiera percibido, es decir, hubiera retenido el importe de lo que se le debía cobrar al turista, inmediatamente tendría que haberlo depositado. Jamás se nos notificó ni una cuenta ni el porcentaje, independientemente que la tasa, que lo dice o la norma lo dice, ellos podrían determinar que en vez de un 10% sea un 5, un 4, no sé, o el importe que ellos decidan, y cuál es la cuenta donde iban a ser destinados esos fondos. Como nunca hemos tocado dinero ajeno, en consecuencia no hay suma alguna que se le deba al municipio por tal concepto. Está bien. Con respecto al impuesto de comercio e industria, está pagado perfectamente. Es más,
La Sí. fiscal ha pedido todos estos antecedentes, tanto el pago de la contribución por comercio e industria, el pago por tasas de servicios que se paga al municipio, pero lo otro no se ha pedido porque realmente no es algo que debamos o deba pagar el Paseo Uritorco, es algo que se lo retiene al turista cuando paga el ticket por ingreso, ¿cierto? Está bien, doctor, entonces creo entender, a ver, lo que usted está afirmando, que no solamente usted dice que no reconoce esa deuda que el Ejecutivo le exige, sino que, bueno, que no corresponde pagarla. Mire, no solamente que no se debe, sino nos han llegado, todo ha sido por versiones, porque no hay ninguna notificación que uno diga si es formal, ya quedó firme y se hace lo que se llama, se puede cobrar o ejecutoria, es decir, se lo puede judicialmente reclamar, Sí. pero se ha llegado al absurdo de decir que se debe 3 millones de pesos. ¿De dónde surge ese importe? ¿De dónde? Que me hagan los planteos y me lo demuestren. Claro. ¿De dónde teóricamente uno debe 3 millones de pesos? Primero, entonces, ahí vamos a poder entender de qué manera y de qué forma nos vamos a defender, porque Claro. le doy seguridad que si el municipio cuenta con bienes como para poder haber iniciado tranquilamente un juicio, de mandar estos 3 millones, embargar, con que solamente embargue la matrícula del Uritorco se hubiera cobrado 100 veces el valor de lo que está pretendiendo. Claro, según Pero lo que me llegar manifestaba el intendente actual hace un par de notas anteriores, decía que el monto se debía a declaraciones juradas que habían presentado ustedes en años anteriores y faltaba sumar algunas de parte del 2017, 2018 y lo que va de este año. Si este intendente está tan seguro y considera que se debe, ¿por qué no inicia un juicio? Que lo inicie, que trae embargo en el Uritorco y después, si gana, va a tener todos los laureles, pero si pierde, vuelven a empeñar el patrimonio del municipio, porque acá hay daños y perjuicios severísimos. Y no solamente severísimos por lo que se pretende cobrar, que a nuestro entender no se debe, sino que además se genera daño y perjuicio por todo lo que se deja de percibir, más las costas y los gastos que esto genera. En consecuencia, aventuradamente iniciar juicio cuando no se tiene, a nuestro entender, respeto a las posiciones jurídicas, pero que no se debe, y bueno, me parece un despropósito. Doctor Sánchez Quintero, y con respecto a las medidas tomadas por la justicia la semana pasada, justamente hace una semana, el día viernes, sobre levantar la medida de clausura y las otras medidas de que ustedes, como la familia Anchorena, paguen el 10% diario a una cuenta especial. Cuéntenos, por favor, sobre esa medida y sobre otra parte. Bueno, usted escuchó las declaraciones también de Rodríguez hace unos días atrás. Mire, yo le voy a explicar claramente esto. ¿Cómo no? Tuve la suerte también de escucharlo. Entonces, a mí me lo hicieron llegar a esta entrevista. Sí. Y voy a ir por el primer punto en el que se hace referencia. Cuando nosotros pedimos una medida de no innovar, que muy en simple y muy vulgar y para que la gente lo entienda, era como decir, dejemos las cosas como están hasta que la justicia se resuelva. Es decir, yo le digo a usted, le debo 1.000 pesos, planteo una medida de no innovar y hasta tanto la justicia no diga, le debo 1.000 pesos, no le debo 1.000 pesos, lo dejemos así. Y a su vez le ofrezco como garantía la matrícula del Uritorco. Imagínese que 1.000 pesos contra lo que vale el Uritorco me lleva a decir que la suma millonaria que tiene esto le va a cubrir 100 o 1.000 veces el valor de lo que usted reclama. Doctor, usted dijo... Este es el primer punto que nosotros planteamos, y la Cámara con un criterio, primero, con una celeridad que la tengo que destacar y enaltecer, en este caso, fundamentalmente a los jueces que han intervenido y han entendido el problema severo que había, porque nuestro amparo se resolvió en un día. La medida de innovar no le hicieron lugar porque consideraron que era innecesario dar una garantía sobre algo que estaba totalmente vidrioso. Segundo, nos hicieron lugar al 100% del amparo, es decir, que inmediatamente levantaron la clausura. Al levantar la clausura, no es como se dice que ganó el municipio. Acá no es quien gana ni quien pierde, pero póngase en nuestra posición, pedimos una medida e inmediatamente al 100% salió. Y tercero... usted está hablando, perdón, del hecho de levantar la clausura, ¿a eso se está refiriendo? Exacto, a la clausura. Bien. Se dispuso la clausura, sí, no solamente de ese momento, sino para el futuro. Porque también nos había llegado que ahora que venía el fin de semana largo, la ley es pareja y rigurosa. Sí va a ser una excepción. Iban a pedir al Consejo Deliberante que le autorizaran clausurar 3 días, que pasara el fin de semana, sí, y se levantara la clausura, y una vez que se fue la fuente de ingreso, volvieron a clausurar. Nosotros habíamos tomado y ya la teníamos la decisión de que si se clausuraba por siempre. Y si
llegaban a levantar la clausura, no se iba a abrir Cerro Uritorco porque tampoco íbamos a permitir tamaña manera de agresión. Ustedes no iban a permitir esa medida. No, y aún yendo en contra de los intereses, porque escúchame, a nadie le sobra la plata en este momento, y mantener una estructura tan grande, con todas las familias que están adentro, con todo lo que se tiene que mantener para limpieza, higiene, seguridad, seguro, etcétera, etcétera, si no ingresa plata, imagínense que eso causa daño y perjuicio cierto. El municipio nos hizo lugar al 100%, la Cámara hizo lugar al 100%, canceló y dispuso que inmediatamente se dejara sin efecto las cancelaciones para lo que se estaba corriendo y para las eventuales futuras. Y además dispuso que ese 10% que determina la norma en este artículo 111 de la ordenanza, que es el 10% de lo que tiene que percibirse o lo que tienen que pagar los turistas, de las personas que suben el cerro, de eso se está hablando, ¿no? Exactamente. Sí. Se tiene que pasar a un fondo que está a disposición de la justicia, es decir, no es nuestro ni es de la municipalidad. Eso es un fondo caucionado, es un fondo que queda ahí latente, que nadie lo toca hasta tanto se resuelva el fondo, es decir, hasta tanto se resuelva si es que tiene razón este intendente interino. Bien. O es que tenemos razón nosotros. Doctor, pero ese dinero no va al municipio. Mire, está entendido. Ese dinero no lo toca el municipio ni lo tocamos nosotros. Está bajo la supervisión de un interventor judicial que es el que va a hacer que se cumpla exactamente lo que dispuso la Cámara. Doctor, ustedes como empresa del Cerro Uritorco están cumpliendo con esta medida, digo, de las dos cosas, ¿no? Obviamente ya se levantó la medida de la clausura. Y desde el sábado pasado ustedes están trabajando normalmente, digo ustedes, la empresa, y están tomando esta medida de depositar ese dinero del 10% en esta cuenta especial. Eso se está haciendo. Escúcheme, con tanto ahínco dijo la última vez este intendente, y bajo apercibimiento del 239. El 239 es un artículo del Código Penal que se llama desobediencia a la autoridad. En manera alguna nosotros dejaríamos de cumplir lo que es o lo que ordena la justicia. Lo estamos cumpliendo textualmente, pero que quede claro, hasta ahora, y en el mismo fallo, yo también vi cuando se lo leía, jurídicamente la gente no lo entiende, pero el fallo dice, hasta tanto no se resuelva el fondo, es decir, quién tiene razón, esa plata va a quedar ahí. Y le voy a agregar algo más, y esto me lo acerca recién, yo acá estoy con el gerente general de Paseo Uritorco, me hace ver que el intendente actual, de quienes yo no tengo ninguna animosidad, ni hago con valoraciones personales, ni políticas, ni ninguna índole, pero el intendente vigente, el que va a asumir y va a tomar decisiones, él mismo ha dicho públicamente, yo no lo he escuchado, pero me lo acaban de transmitir, que él a esta tasa contra el turismo tiene la decisión de derogarla. Entonces imagínense si el intendente vigente, el que está con poder de decisión, el que va a gobernar para adelante, ya ha dicho que lo va a derogar. Imagínense que esta posición en manera alguna es descabellada y mucho menos antojadiza, ¿no? Permítame decirle, doctor, sí, fue una entrevista que hizo con mi persona. Usted se está refiriendo al intendente electo, el que va a asumir en diciembre, fue el que afirmó eso, sí, y que fue una noticia para muchos, esa medida que iba a tomar. Sí, fue Fabricio Díaz, sí, doctor. Y bueno, y paralelamente a esto está la causa penal, que esta mañana ha ido un abogado de estudio porque la fiscal ha dispuesto algunas medidas de las cuales nosotros nos tenemos que notificar, y la causa penal, cuando nosotros la denunciamos por abuso de autoridad. La justicia va a determinar si hay o no un abuso de autoridad. Doctor, pero sí le garantizo que tanto lo que hace a la causa penal como al amparo que nosotros presentamos, jamás los vamos a dejar sin concluir. No vamos a dejar cosas inconclusas. Doctor, ¿cómo prosigue esto y cómo sigue? ¿Seguramente va a haber novedades en los próximos días? Y mire, yo lo que estoy viendo ahora es que con un lógico criterio, primero con un fallo excelente de la Cámara, y no es por querer adular a los jueces, sino que ese fallo lo expongo a cualquier jurista o a cualquier abogado que entienda el tema, y van a decir, lo que hizo la Cámara es lo más lógico, no se puede privar en estos momentos de bolsillos flaquísimos a que unas fuentes de ingresos mayores, no solamente para Capilla del Monte, sino todas las zonas aledañas, esté clausurada. Constantemente a gerencia iban y le hablaban porque se cancelaban
contingentes de turismo, se cancelaba hotelería, se dejaba un montón de gente de trabajar, no teníamos los restaurantes que en algunos momentos me han dicho que trabajan a full, porque la gente llega, hace el paseo y después baja, y si no se queda en el restaurante que tiene el mismo barrio, baja al centro de Capilla del Monte y utiliza todas las infraestructuras. Entonces, causar un perjuicio por sí no tiene sentido, ¿no? Doctor Sánchez Quintero, le agradezco la llamada, esta comunicación. Vamos a estar atentos por nuestra parte, cómo sigue este tema. Es importante que se normalice este conflicto que aún permanece entre ambas partes. Sería muy bueno que esto se regularice y que se normalice ya próximos a la temporada de verano, como usted decía, ¿no? Mire, yo le voy a agregar esto último. La Cámara insta y la fiscal también nos ha instado a una mediación. Pero yo teniendo ya la posición asumida por el intendente que ya está vigente y que va a asumir, imagínense que es muy claro que con él nos vamos a sentar y nos vamos a entender perfectamente. Es una persona que creo y he entendido que la usina sin humo, que es el turismo, del cual todo el mundo vive y tan importante es, y ya adelantado que para él esta tasa la va a derogar, estamos en una posición absolutamente, es decir, estamos en el mismo camino, estamos buscando lo mismo y estamos protegiendo absolutamente al turista. Doctor, muchas gracias nuevamente. No, bueno, por nada, buenos días a todos. Bien, era la palabra del doctor Sánchez Quintero, es el abogado de la familia Anchorena por este conflicto que aún permanece con el Cerro Uritorco. Hacemos una breve pausa, después seguimos con mucho más.